Uno utiliza mapas. Uno reproduce fronteras en un mapa y se describe con pelos y señales, negro sobre blanco, dicha frontera en el propio texto del acuerdo. Como no disponemos de elementos textuales o contextuales robustos, nuestros amigos de la otra parte han utilizado un medio complementario de interpretación evocado en el artículo 32 de la Convención de Viena. Ahora te asusto yo con la Convención, querido Luigi. Se trata de los trabajos preparatorios de la declaración y el acuerdo del 54 sobre zona frontera marítima especial, acerca de la cual los abogados de Chile se han dedicado a un ejercicio de malabarismos, haciéndoles decir a extractos escogidos con sumo esmero exactamente lo contrario de lo que significan. Basta repetir a este respecto que es el delegado de Ecuador y no de Chile o de Perú quien, preocupado por los posibles efectos del proyecto chileno en la zona marítima de su país, solicitó que se garantizara a las islas un entitlement, un derecho equitativo. Quizá estaba pensando en Galápagos en caso de extensión de la zona reivindicada más allá de las 200 millas, pero sin por ello reducir de forma exagerada la zona generada por su costa continental. Esto es el punto 4. Segundo lugar, también hay que hacer notar que en todos los casos en que se abordó la cuestión en el 52, se precisó que se trataba de evitar todo error de interpretación acerca del impacto de dicha zona en las islas. Y esto es lo que dice explícitamente el punto 4 de la declaración. Y en tercer lugar, hay que reconocer que es comprensible que cuando en el 54 el delegado de Ecuador volvió a la carga para que se precisara, y cito, que el artículo 4 de la Declaración de Santiago pretendía establecer precisamente el principio de delimitación de las aguas en torno a las islas. Esto es lo que dice el delegado peruano, en torno a las islas. Los demás delegados, de forma diplomática, manifestaron cierto cansancio, estimando que no era menester modificar el texto muy claro ya del punto 4. O sea que el principio está clarísimo. El texto del punto 4 lo dice claramente. Los trabajos preparatorios lo confirman, solo se refiere a islas o grupos de islas. Nada que el Chile pueda extraer del texto de la declaración, sino todo lo contrario. Nada que le pueda confirmar su tesis. Nada en los trabajos preparatorios tampoco. Entonces, la parte chilena recurre ahora a la práctica ulterior, pero, y esto es un pero fundamental, pero precisando, y cito lo que dice el señor Petroquilos, Chile no dice que la práctica de las partes demuestre un acuerdo tácito. Chile no dice que la práctica de las partes constituya un título o propiedad de zona marítima. Y tampoco dice Chile que la práctica de las partes sea una circunstancia pertinente a la hora de establecer la delimitación marítima de novo o ab initio. Fin de cita. Yo entiendo muy bien por qué se presenta esta posición de defensa, señor presidente, porque la práctica de los dos estados contiene arreglos de carácter práctico, que en general son acuerdos totalmente de recibo. Pero estos arreglos no establecen para nada lo que pretende hacerles decir la parte chilena, de que Chile y Perú habrían concluido uno o varios acuerdos estableciendo frontera marítima
a todos los efectos en el paralelo 18-2100. No, lo que demuestran estas prácticas y estos acuerdos expresos o tácitos es que Chile y Perú concluyeron arreglos provisionales de carácter práctico en materia de pesca y esencialmente limitados a una zona próxima a la costa a la espera de que se encuentre una delimitación definitiva. Al no poder asimilar práctica y acuerdo, aunque el señor Condorelli tiene una definición como muy audaz de lo que es un acuerdo, nuestros opositores convierten la práctica en elemento clave de la interpretación de la Declaración de 1952, que espera admita la Corte. En sustancia, dicen ellos, ya que los acuerdos ulteriores se refieren a una frontera marítima entre los dos estados y ya que los dos estados han respetado esta frontera, ello confirmaría que la declaración fijó la frontera marítima entre los dos en el paralelo 18 grados 21 minutos sur. El problema para Chile es que estas distintas propuestas no coinciden, no cuadran. Como lo hemos visto, la Declaración de 1952 no fija frontera alguna. Ni la práctica ni los acuerdos ulteriormente concluidos entre las partes pueden, pues, contribuir a la interpretación de una línea frontera que no se fijó. Chile reconoce explícitamente que esta práctica ulterior tampoco puede por sí sola establecer una frontera marítima, puesto que no se podría analizar en forma de acuerdo tácito. Y en cuanto a los arreglos que efectivamente concluyeron los dos estados, estos no fijan, como lo he recordado, ninguna frontera marítima polivalente, sino que son arreglos parciales de carácter práctico, cuyo ámbito de aplicación material y la extensión geográfica se encuentran muy limitados. A este respecto, hago notar que este es en particular el caso de la decisión tomada en 1954 destinada a evitar los incidentes resultantes de las actividades de pequeños buques de pesca cerca de la frontera terrestre. La llamada zona de tolerancia establecida no se extendía más allá de unas cuantas millas en zona en que faenaban estos buques y desde luego no hasta estas 200 millas como lo dice Chile. De la misma forma, se puede observar que el alcance de los faros instalados en 68-69 en la extremidad de la frontera terrestre, un alcance de 12 millas más o menos, demuestra claramente que el único objeto de su construcción era permitir a los pescadores que faenaban cerca de las costas, y no a 100 o 200 millas, pues que estos pescadores no se perdieran. Añado que Chile solo ratificó el acuerdo de 1954 13 años después de su firma y no lo depositó en Naciones Unidas sino 50 años más tarde. Esto confirma que nunca lo consideró como fijo, como fijando una frontera marítima polivalente. Señor presidente, se le ruega a la Corte que interprete los tratados, no que los revise. Si se procediese a la integración que pide Chile entre la Declaración del 52, los acuerdos ulteriores y la práctica de las partes, estarían ustedes, señorías, extralimitándose, yendo mucho más allá de una mera interpretación. Se sustituirían ustedes a las propias partes, añadiendo al texto de la declaración unos elementos que no se encuentran en ella. No estoy diciendo que ustedes no pueden interpretar la declaración. Claro que lo pueden ustedes y hasta lo deben ustedes.
pero solo para saber si ésta está fijando o no una frontera marítima polivalente entre los dos países. Y en caso de que fuera afirmativa la respuesta, para determinar dónde se encuentra dicha frontera. Como lo hemos demostrado, la respuesta a la primera pregunta es negativa, por lo que la segunda pregunta no procede. Y recuerdo que aun cuando Chile y Perú hubiesen acordado una frontera marítima siguiendo el paralelo 18 grados 21 minutos 0 segundos sur, quod non, tal acuerdo no podía haber tenido como efecto el de privar a uno de los signatarios de sus derechos sobre espacios marítimos que solo serían consagrados muchos años después por el derecho positivo. Señorías, no existe frontera marítima acordada entre Chile y Perú. Les corresponde, pues, a ustedes determinar dicha frontera para conseguir una solución equitativa. Y pienso que también se puede interpretar el silencio de la parte chilena como acuerdo tácito, tanto frente a las reglas tan claramente establecidas por su jurisprudencia y confirmadas por otros muchos tribunales internacionales, como en cuanto a su aplicación. Resumo, pues, los datos de este acuerdo tácito, señor presidente. Primero, deberán ustedes determinar las costas pertinentes de los dos estados, así como la zona de solapamiento. Precisarán ustedes el punto de partida de dicha delimitación, que, como acaba de recordar el señor Bundy, debe ser la del punto terminal de la frontera terrestre, a saber, el punto de Concordia, tal y como se definió por convenio en el 29 y en el 30. Después será fácil trazar la línea de equidistancia provisional, que sería una bisectriz. Tanto las costas en el norte y en el sur de Punto Concordia son planas y no presentan ningún accidente geográfico notable. Y detendrán ustedes esa línea en un punto situado a una distancia igual a 200 millas marinas de las costas chilenas y peruanas más próximas. De acuerdo con el método estándar que aplican ustedes de forma sistemática cuando ningún motivo imperioso lo impide, y en este caso no lo hay, se preguntarán ustedes si circunstancias pertinentes pueden llevarles ustedes a ajustar la línea provisional de equidistancia en un sentido u otro. En ausencia de islas que puedan tener una incidencia en el trazado y en ausencia de accidente geográfico, Perú tiene la convicción de que no se justifica un ajuste de ese tipo. Y ahora, para pasar a la tercera y última etapa, les corresponderá, señorías, comprobar que esta línea no conlleva ninguna disproporción entre la relación de longitud de las costas pertinentes de cada parte y los espacios marítimos situados de un lado y de otro de la línea de delimitación. En este caso, no solo no existe disproporción, sino que el ratio es prácticamente igual a 1.